Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hay novedades respecto a la reducción del subsidio a los combustibles. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, bienvenidos. El gobierno ya tiene una fecha para el anuncio. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? Esta tarde el gobierno anunciará los mecanismos de compensación para el nuevo precio del combustible, que según lo había socializado en días pasados, tendría un incremento de 25 centavos por galón. Carla Delgado informa que por ahora el gremio transportista y la Cámara Nacional de Distribuidores Derivados del Petróleo no han mostrado resistencia. El gobierno a las 15:30 en Carondelet dará a conocer cuál será el incremento del precio de la gasolina extra y Ecopaís. Aunque el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, había adelantado la semana pasada que el aumento sería de 25 centavos por galón. También se informará cómo otorgará las compensaciones para que el nuevo precio de la gasolina no afecte a los usuarios del transporte. Medidas que por ahora no parecen tener resistencia entre transportistas y distribuidores de combustible, quienes de esta mañana incluso ratificaron su respaldo al gobierno, aunque tienen observaciones que esperan sean tomadas en cuenta. Y consideramos que sería importante que se revea la decisión de sacar un precio diferenciado para las dos gasolinas de 85 octanos. Si pensamos que eso sería un error y debe reconsiderarse. También los transportistas dicen estar listos, luego de una serie de reuniones previas con el gobierno. El gobierno ha empeñado su palabra de que se va a respetar este compromiso que el gobierno ha ofrecido como compensaciones y que serán cumplidos a cabalidad. Por eso reitero, si ese cumplimiento no se da, será un mismo boomerang creado por el gobierno. Sin embargo, creen que las mesas de diálogos complementarias no deben dejarse de lado. Las negociaciones están destrabadas y hay el compromiso de que el día de hoy o a más tardar mañana se realizan las convocatorias a las 3 mesas técnicas. El gobierno ofreció 3 mesas con los transportistas, la de seguridad, la de créditos productivos para el sector y la última sobre coordinación entre instituciones gubernamentales. Al anuncio de esta tarde fueron convocados los ministros de Finanzas, Transportes y Obras Públicas, Inclusión Económica y Gobierno. Lluvias. Los daños se extienden. Continúa la búsqueda de al menos 12 personas desaparecidas en la parroquia Río Verde del Cantón Baños. Francisco Garcés informa que subió el número de fallecidos tras los deslaves. Hemos llegado a la zona cero del desastre aquí en la parroquia de Río Verde. Aquí la maquinaria ya se encuentra trabajando en las operaciones con 2 objetivos específicos. Primero, tratar de abrir lo más posible la vía para facilitar el trabajo de rescate en este sector. Y el segundo, precisamente, es conseguir el día de hoy rescatar o recuperar todos los cuerpos de las personas que permanecen desaparecidas. 2 personas o 2 cuerpos han sido localizados. El número de fallecidos se mantiene. Son 12 personas las fallecidas y ahora los esfuerzos se concentran en localizar al menos a 12 desaparecidos, que son los que se reportan en este sector. Son 6 equipos camineros, tanto del municipio de Baños, de la provincia de Tungurahua y de otras provincias y municipios que han llegado a este punto para trabajar con la mayor agilidad posible para avanzar despejando el material que se ha deslizado del deslave y lograr reabrir la carretera. La central Coca-Codo Sinclair recupera su capacidad de generación eléctrica. Hasta ayer solo una turbina funcionaba. Esta mañana ya operan 7 de las 8 que tiene y aporta con 930 megavatios al sistema eléctrico. Un informe de Diego Puente. Así se ve la captación de la central Coca-Codo Sinclair en Napo.
Sobre estas estructuras de concreto permanecen grandes árboles que fueron arrastrados por la crecida del río Coca y sus afluentes. El nivel del río Coca permanece alto. Hasta las compuertas siguen llegando ramas, rocas y basura arrastradas por la corriente. Aquí desde el día domingo en la mañana se mantiene una situación extraordinaria según los técnicos, y es que los niveles de caudales y también los niveles de sedimentos han sido muy altos, lo que ha obligado a parar algunas unidades de generación. Desde el domingo, el caudal del río Coca llegó a niveles máximos. Los técnicos midieron 3.500 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad de captación de la central es de apenas 222 metros cúbicos. Las compuertas se cerraron por los escombros que vienen en el río y afectan a los sistemas si no son correctamente filtrados. Los objetos grandes son detenidos por inmensas rejillas de acero. Lo que preocupa a las autoridades son los sedimentos, arena y piedras pequeñas que están suspendidas en el agua y dañan los rodetes de las turbinas y los equipos electromecánicos. La cantidad de sedimentos del domingo excedía 10 veces la capacidad máxima que puede procesar el sistema de desarenadores, por lo que se detuvieron las operaciones. Hoy los niveles bajaron y eso permite que se abran las compuertas. Este martes, Coca-Cola Sinclair trabaja con 7 de sus 8 turbinas. Una está en mantenimiento programado. La generación eléctrica es de 930 megavatios. La situación es mejor. Hasta ayer solo estaba operativa una unidad de generación que aprovechaba el agua del embalse compensador y producía 50 megavatios. Por problemas con los sedimentos, la central hidroeléctrica ha salido de operaciones de este año en 16 ocasiones, lo que provoca una disminución del 25% de la generación eléctrica en el país. Un extenso artículo del periodista estadounidense John Lee Anderson al presidente Daniel Noboa hace revelaciones sobre el mandatario y sus ideas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Habló, por ejemplo, de construir una cárcel en la Antártida y de enviar a jueces y fiscales a las embajadas. Luisa María Heredia con el resumen. En un artículo realizado a lo largo de varias semanas por el periodista John Lee Anderson y publicado hoy digitalmente por la revista estadounidense New Yorker, Daniel Noboa deja entrever algunas de sus ideas para combatir al crimen organizado. Por ejemplo, construir una prisión con capacidad para 100 reos en un territorio al que Ecuador tiene acceso legal en la Antártida. Según Anderson, el equipo del presidente investigó y concluyó que se puede encontrar la manera de eludir la restricción que establece que en la Antártida solo se puede tener estaciones científicas, y eso es poniendo a cargo de las instalaciones a los militares. Noboa, de acuerdo con el periodista, acotó: los enemigos del país trasladados a una prisión militar en un páramo helado a miles de kilómetros de Quito. Sí, es una gran posibilidad. Otra alternativa que trajo a colación el mandatario durante el diálogo es proteger a los fiscales y jueces que enfrentan amenazas, trasladándolos a embajadas ecuatorianas en el extranjero, para que juzguen y sentencien a los criminales desde allá, algo que su equipo también debía investigar. Al referirse a los aliados clave para la lucha contra la criminalidad, Noboa habló de Estados Unidos. Anderson asegura que expresó su frustración por el alcance de ese apoyo. Se quejó de que Estados Unidos había enviado recientemente $90.000 millones para ayudar a Ucrania, Israel y Taiwán, mientras que Ecuador solo le habían dado 10 millones para enfrentarse a los cárteles. Ayer tuve una reunión con la CIA y dije: por favor, ayuda. Centra todos tus esfuerzos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Si no quieres ayudarnos con nada más, sería suficiente con eso, agregó. El presidente, a decir del periodista, parecía sugerir que libra la guerra contra los narcos solo, por su cuenta, y en ese contexto le mostró al entrevistador un video en el que sujetos enmascarados lo amenazaban de muerte y le contó la historia de cómo le había avisado al jefe de una pandilla que si no liberaba un grupo de rehenes iría con las fuerzas especiales y personalmente le dispararía en el rostro. Anderson cierra esta parte de la entrevista contando que durante una de sus visitas a Noboa, el jefe de Estado llevaba consigo un libro titulado Fouché, que es una biografía del ministro de Policía de Napoleón. De hecho, en su texto incluye también que al hablar sobre el desgaste de la democracia y el aumento de la inseguridad, Noboa le confesó estar convencido de que la mayoría de latinoamericanos en la actualidad prefieren una dictadura que combata a los delincuentes. En esa entrevista para The New Yorker, el presidente Daniel Noboa reveló que se descubrió un supuesto plan para matarlo. Según el mandatario, una docena de sicarios fueron interceptados en la frontera con Colombia durante un enfrentamiento armado. Paul Romero con ese informe. El presidente Daniel Noboa denunció un supuesto plan para matarle.
Hizo la confesión al periodista John Lee Anderson de la revista estadounidense The New Yorker, que publicó este lunes un extenso reportaje titulado La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos. La nota inicia con el encuentro del periodista en el despacho del Palacio de Carondelet, cuando a la primera pregunta Noboa respondió que estaba sobreviviendo. Una semana antes, le contó el presidente, una docena de sicarios habían sido interceptados cruzando la frontera desde Colombia, aparentemente enviados por narcotraficantes para matarlo. 4 de los posibles asesinos habían muerto en un tiroteo con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. El resto estaba detenido, pero presumiblemente había otros por ahí. Según el periodista, el relato de Noboa podría haber sido exagerado, pero un diplomático extranjero en Quito, cuyo nombre no menciona, le confirmó la versión. En la publicación no se precisa el día del enfrentamiento de la fuerza pública con los supuestos sicarios. El gobierno maneja esta información con reserva. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, responsables de la seguridad del mandatario, no respondieron las inquietudes de Televistazo. No vamos a emitir declaraciones sobre comentarios emitidos por un medio de comunicación del cual no conocemos su veracidad. Esa fue la respuesta de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa, que sugirió que las preguntas sean remitidas al Centro de Inteligencia Estratégica. La Fiscalía tampoco respondió si existe una denuncia de magnicidio o investigación abierta sobre este caso, en donde, según el mandatario, 8 implicados están detenidos. El pasado 8 de marzo, durante un evento de cooperación internacional contra el crimen organizado, el presidente dijo, sin dar detalles, que recibe amenazas a diario, similares a las que encara la fiscal Diana Salazar. Comparamos amenazas. Dice, bueno, ¿y cómo te fue hoy? Uy, hoy dije que me iban a poner un coche bomba. Ay, chuta, qué pena. Y a ti, bueno, hoy vinieron unos militares, cruzaron la frontera por el norte y me querían matar. Ay, chuta, qué pena. Bueno, hablemos mañana a ver cómo nos va. En el reportaje de la revista The New Yorker, cuya credibilidad en Estados Unidos está fuera de duda, Noboa dijo que recibió amenazas antes de lanzarse como candidato presidencial y que los narcos predijeron que su gobierno colapsaría en semanas y que esos grupos no esperaban que se les declare la guerra. El presidente Noboa también compartió con The New Yorker su impresión sobre otros jefes de Estado de la región. Según Noboa, Nayib Bukele es un arrogante, Javier Milei un engreído y Gustavo Petro un snob de izquierda que no ha logrado nada. En sus conversaciones con la revista The New Yorker, el presidente Daniel Noboa opinó sobre algunos jefes de Estado de la región. Cuando le preguntaron con qué líder latinoamericano se sentía más alineado, respondió que con el brasileño Lula da Silva, a quien conoció hace 15 años en una cumbre de líderes empresariales, de padres e hijos, organizada por el magnate mexicano Carlos Slim. Sobre el presidente de Chile, Gabriel Boric, Noboa dijo que parece estar bien, pero que sus socios de extrema izquierda lo tienen inmovilizado. Y agregó que ese es un problema que él no tiene. Al presidente colombiano Gustavo Petro lo calificó como un snob de izquierda, que tiene la costumbre de dar conferencias en lugar de entablar conversaciones. Es inteligente, dijo Noboa, pero no logra hacer nada. Al referirse al mandatario argentino Javier Milei, Noboa dijo que no sabe por qué piensa que es tan genial. Según Noboa, Milei no ha logrado nada desde que asumió la presidencia y añadió que le parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad. Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a cuya posesión Noboa asistió hace 2 semanas, lo calificó como arrogante y dijo que solo busca controlar el poder para sí mismo y su familia. Y aunque las acciones tomadas por Noboa en materia de seguridad han sido comparadas con las de Bukele, Noboa destacó que lo que se ha hecho en Ecuador fue enteramente democrático porque tuvo el respaldo del poder legislativo y judicial. Del gobierno de Manuel López Obrador en México, Noboa sostuvo que no había hecho nada para frenar la violencia en ese país. Pero no solo habló de presidentes de América Latina, sino también del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, a quien responsabilizó de la crisis de seguridad y del aumento del narcotráfico. Noboa afirma que el problema se inició en 2009 con la salida de la base de Manta. También se refirió al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien lo calificó como una figura oscura que estaba liderando desde la Embajada de México operaciones para socavar su gobierno. Y añadió que los cárteles del narcotráfico hablaban con Glass y con el exministro del Interior José Serrano. Los aludidos Correa y Serrano desmintieron al mandatario en redes sociales.
También el gobierno reaccionó al artículo. La Secretaría de Comunicación ha señalado que el mandatario fue sacado de contexto, pues sus opiniones no representan un pensamiento oficial sobre sus homólogos y se trató de expresiones producto de una conversación muy coloquial, privada, que ha sido descontextualizada. El artículo de The New Yorker se encuentra ya publicado en la página web, pero se incluirá en la edición física de la revista que circulará el próximo 24 de junio, bajo el título La mano dura. Incendios forestales en el suroeste de Estados Unidos obligan a evacuar a miles de personas. Hay grandes focos en California que arden desde el sábado, pero también en el estado de Nuevo México, donde un pueblo entero tuvo que huir. Merlis González con las imágenes. Un muro de fuego y humo asedió la localidad de Ruidoso, en Nuevo México, la tarde del lunes. Los incendios forestales consumían rápidamente la vegetación que rodeaba el pueblo y ante el peligro, los residentes recibieron la orden inmediata de evacuar. 5.000 personas huyeron. Es parte de la situación que se vive en el suroeste de Estados Unidos, donde el calor y las ráfagas de viento avivan los incendios forestales en Nuevo México, Arizona y también en California. Ahí están los focos más grandes. Un incendio que inició el sábado en el norte del estado ya ha consumido más de 20.000 hectáreas de vegetación, con todo lo que encontró a su paso. Las llamas han alcanzado algunas granjas, pero avanzan rápidamente hacia zonas densamente pobladas, por lo que más de 1.500 personas fueron evacuadas. Otros focos están hacia San Francisco, donde las comunidades de las zonas montañosas también están alerta. 1.000 bomberos han sido desplegados en el área afectada, pero cuando creen que han controlado las llamas, el viento las revive. Los incendios además son alimentados por una intensa ola de calor que golpea gran parte de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas suspendieron las solicitudes de bajas voluntarias y hay 6.000 represadas. ¿Por qué? Ya le contamos. La declaratoria de conflicto armado interno obligó a las Fuerzas Armadas a suspender las solicitudes de baja para mantener el número de personal en servicio activo y sostener las operaciones contra el terrorismo. Desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales, ningún militar en servicio activo con 20 o más años de servicio puede salir de la institución. La disposición, según el mando militar, se ampara en el artículo 120 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde enero de 2023. En él se señala que se negará la solicitud de baja voluntaria en casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Después del 9 de enero ocurrió un fenómeno inusitado según fuentes militares. En 5 meses se presentaron aproximadamente 6.000 solicitudes de baja voluntaria. Esto representa un 410% de incremento si se compara con el número de bajas en 2023, cuando salieron 730 del Ejército, 261 de la Armada y 187 de la Fuerza Aérea, en total 1.178 nuevos pensionistas. La salida masiva de militares activos también afecta la sostenibilidad de la seguridad social, que tiene un déficit de $2.500 millones, según las autoridades del ISPA. Ecuador exigirá visa a ciudadanos chinos a partir del 1 de julio debido a irregularidades en los movimientos de los extranjeros que estarían utilizando al país para viajar ilegalmente a Estados Unidos. Fabiola Santana amplía este tema. Ecuador solicitará visa a los ciudadanos chinos. Este martes la Cancillería informó que la decisión fue tomada por el inusitado incremento de los flujos migratorios irregulares de los ciudadanos de nacionalidad china que han arribado al país y no han salido en el plazo permitido de 90 días. La medida regirá desde el 1 de julio de forma indefinida. Según el gobierno, ese incremento se registra desde 2022. Solo entre el año pasado y lo que va de 2024 ingresaron 66.189 ciudadanos chinos al Ecuador y salieron 34.209.
Casi la mitad, 32.000, no registraron salidas por pasos regulares. La mayor parte viaja a Estados Unidos por la selva del Darién, de acuerdo a la información de la Cancillería de Ecuador. Los demás se quedan de manera irregular. Solo 115 ciudadanos chinos obtuvieron una visa de residencia temporal en el último año. Sobre la decisión de Ecuador, China reaccionó. El vocero del Ministerio de Relaciones Internacionales, Lian Jian, habló en contra de la migración ilegal. El gobierno chino se opone firmemente a todas las formas de inmigración ilegal. En los últimos tiempos, durante años, las autoridades policiales chinas han tomado medidas enérgicas contra los delitos que obstruyen el control de las fronteras nacionales. La exención de visas entre Ecuador y China regía desde enero de 2015. En el caso de Ecuador, sus ciudadanos podían entrar a China sin visa por 30 días. No se conoce si China aplicará la misma medida para los ecuatorianos. En el segundo testimonio rendido en el caso Plaga, el abogado Lenín Vimos detalló una empresa criminal bien organizada que trabajó para obtener boletas de libertad para delincuentes. Delató a todos los jueces que, según su declaración, recibieron dinero para emitir los fallos. Entre los beneficiarios están cabecillas de la banda de los Lobos y familiares de Colón Pico. Jacqueline Rodas sigue el tema. El abogado Lenín Vimos, preso por el caso Plaga, delató a los jueces que trabajaron para él y para sus cómplices y confesó cómo liberó a peligrosos delincuentes. Fui tentado por la codicia, por el dinero de las organizaciones criminales. Mi integridad física corre peligro, pero el arrepentimiento me ha llevado a esto. En su testimonio anticipado dijo que entre sus clientes estuvo Colón Pico, acusado de intentar asesinar a la fiscal Diana Salazar. El 6 de junio del 2023 fui contactado vía telefónica por Fabricio Colón Pico. Me indicó que su sobrino tenía un proceso en Quito por asesinato, que busque la manera de obtener su libertad inmediata. Tuve comunicación con Cristian Romero. Él me habló del juez de Santo Domingo, Jorge Eduardo Armendáriz. Se le entregaron $60,000. El 28 de junio del 2023, el juez Armendáriz dispuso su libertad. Vimos también estuvo detrás de las acciones constitucionales para liberar a alias Gordo Luis y a Jairo Zambrano, quien el pasado 10 de junio se fugó en medio de una balacera fuera del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Conversé con el juez de Flavia Alfaro, Byron Orejuela, respecto a la salida de Luis Arboleda y Jairo Zambrano, líderes de los Lobos. Para esto se cancelaron $35,000 al juez el 30 de marzo en la tarde, afuera de la unidad judicial en una Mazda color blanco. El negocio se consolidó. Era una empresa criminal que tenía jueces y funcionarios públicos en distintas provincias. Cada uno cumplía su papel para atender a un amplio catálogo de clientes. Mencionó cerca de 50 liberaciones conseguidas. Lenín Vimos contó que igualmente estuvo detrás de la libertad de Daniel Salcedo, $70,000 de por medio, concedida por el juez de Paján, Simón García. Conforme se consolidaba el negocio, los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada ya no preguntaban por el servicio, lo exigían bajo amenazas. Ocurrió con la liberación de alias Andrés de los Lobos, tramitada ante un juez de Huaquillas. Mantuve una conversación con el juez Luis Lucero Loaiza. Para ese entonces ya tuve una primera amenaza de muerte por parte del GDO para liberar a José Andrés Mejía y Wilson P., líderes directos en la cárcel de Cotopaxi. Al juez se le entregó $30,000. Le entregué yo en dos partes. La primera fuera de la unidad judicial en Huaquillas en un vehículo. La segunda al momento de la emisión de las boletas. Las amenazas alcanzaron a los jueces, que ya no tenían opción y debían cumplir los requerimientos. Ocurrió con el juez de Chone, Jofre Rivera Rodríguez. En esa ocasión se liberó a 6 personas de diferentes cárceles. Se le entregó el dinero en un carro color negro en una gasolinera. Rivera fue amenazado por varios presos y miembros de organizaciones delictivas para que generara más boletas. Son más de 20 personas liberadas. El testimonio de Lenín Vimos y el que rindió el abogado Hugo Lara aportaron vasta información que puede ser usada para vincular a más personas al caso Plaga por el delito de delincuencia organizada. Esta mañana se reportó una amenaza de bomba en el complejo judicial norte de Quito. Al menos 3.300 personas fueron evacuadas del edificio. Las unidades antiexplosivos inspeccionaron el área y determinaron que se trataba de un material explosivo que no estaba conectado para ocasionar una detonación.
Según el jefe de la escolta judicial, 2 hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una mochila color azul en el ingreso principal del complejo alrededor de las 8:11 de la mañana. La policía aseguró que ya tienen las características necesarias para ubicar a los sospechosos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegará pronto a Corea del Norte en una visita que ha despertado preocupaciones por el nivel de apoyo militar entre ambos países. El encuentro entre Putin y Kim Jong-un ocurre en un momento de gran tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde Seúl tenemos un reporte de Rui Valdés para la Alianza Informativa Latinoamericana. Hola, sí, efectivamente el presidente ruso Vladimir Putin llegará en unas horas a Corea del Norte, en lo que supone su primera visita en 24 años, abriendo una nueva fase en la relación de ambos países ante preocupaciones por su cooperación militar. La visita se produce a pocas horas de que soldados norcoreanos cruzaron brevemente al sur de la zona desmilitarizada antes de regresar a su país tras disparos de advertencia de Corea del Sur, en el segundo incidente del tipo en menos de 2 semanas. Las relaciones intercoreanas han empeorado significativamente después de que el líder norcoreano Kim Jong-un llamara a la ruptura de la política de unificación con Corea del Sur a principios de este año. El gobierno de Corea del Sur monitoriza la visita de Putin a Pyongyang con la preocupación de que se estrechen los lazos en el ámbito militar. La colaboración reforzada entre Rusia y Corea del Norte podría desafiar las sanciones internacionales y socavar los esfuerzos liderados por Occidente para aislar a Pyongyang debido a su programa nuclear y de misiles. Desde Seúl, Corea del Sur, Rui Valdés, Alianza Informativa Latinoamericana. En Israel se intensifican las protestas para exigir el adelanto de elecciones. Manifestantes opuestos a la administración de Benjamín Netanyahu demandan un cambio político en momentos en que la guerra en Gaza se prolonga sin que haya un futuro claro respecto a un plan de alto al fuego o la liberación de más rehenes. Las concentraciones más recientes han sido en Tel Aviv, pero también en Jerusalén, donde escuadrones antimotines dispersaron a la gente con cañones de agua. Los participantes en la marcha intentaban llegar hasta la casa del primer ministro. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tienen un encuentro en Washington. Alistan los detalles de la cumbre de la Alianza Atlántica, que será del 9 al 11 de julio en Washington. Además, han manifestado el compromiso para seguir dando apoyo a Ucrania en su defensa contra la invasión de Rusia. Blinken dijo que el apoyo chino a Moscú debe parar, pues mantiene su maquinaria bélica en marcha. Como parte de esta visita a Estados Unidos, Stoltenberg y el presidente Joe Biden se reunieron ayer en la Casa Blanca. Lluvias. Los daños se extienden. El Cantón Chambo en la provincia de Chimborazo fue declarado en emergencia luego de las fuertes lluvias del fin de semana. Un paradero turístico está dañado, los caminos de acceso a 16 comunidades están afectados y 3 puentes están destruidos. Ángel Pilatuña con los detalles. Sepultado bajo escombros quedó el principal paradero turístico comunitario del Cantón Chambo, provincia de Chimborazo, tras el aluvión que descendió por el río, destruyendo sus piscinas termales, cuartos de ducha y baños. Este emprendimiento de 1 hectárea gestionada por la comunidad San Francisco involucraba a 69 familias. Hoy solo quedan rocas y palos sobre el establecimiento. De que aquí está perdido más de $800,000 que nosotros hemos invertido. El aluvión también destrozó 3 puentes, dejando aisladas 180 familias de San Francisco y otras 5 comunidades. Además, la creciente del río arrasó con 2 viviendas y otras 3 quedaron afectadas. A 15 minutos en la comunidad Ainche las vías están cuarteadas, los tubos del sistema de alcantarillado quedaron al descubierto. El temporal en Chambo ha dejado el 80% de población sin el servicio de agua potable. Los constantes deslizamientos en el sur destruyeron las tuberías. Se ha activado el COE provincial y en ese sentido se solicitó a todos los GAD municipales el apoyo de sus tanqueros para solventar mientras se hace la recuperación. Ya desde ayer ya están trabajando acá en la zona para restablecer la conectividad del agua. Por ahora las clases en los 11 centros educativos del cantón están suspendidas de manera indefinida, mientras se restablezca el servicio de agua potable. Y actualizamos la información sobre la tragedia ocurrida en la parroquia Río Verde del cantón Baños en Tungurahua. La cifra de fallecidos a causa de los deslaves subió a 14.
Los equipos de rescate trabajan para buscar personas desaparecidas. 12 retroexcavadoras remueven los escombros y, entre tanto, se abre un camino de 3 metros de ancho para permitir el paso vehicular. El INAMI indicó que el exceso de humedad en la Amazonía es una de las causas de las lluvias que afectaron a 13 provincias de esa región y de la Sierra Centro. El instituto agregó que esto es parte de una transición climática con probabilidad de que llegue el fenómeno de la Niña. Diego Cuenca con la explicación. Las intensas lluvias que ocurrieron el fin de semana en la Amazonía y en la Sierra son efecto de la presencia de ondas tropicales que provienen del este, denominadas NGO, que arrastran exceso de humedad y a su vez estimulan las precipitaciones. Esa es la explicación del Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, al repentino temporal que afecta a esas regiones. Se espera que hasta el día miércoles tengamos un ambiente más estable, algo de lluvias en el norte del litoral, en especial en Esmeraldas, pero en el resto condiciones más estables. Para la Sierra y Amazonía hasta el miércoles mucho más sol. Del miércoles en la tarde hasta el sábado es probable que volvamos a tener algo de condiciones para lluvias, no con la misma intensidad que tuvimos para el fin de semana. El analista de pronósticos señala que los efectos ocurren en medio de una transición climática que normalmente ocurre en junio, pero esa vez con la llegada de un nuevo fenómeno. De hecho, ahorita tenemos una muy segura fenómeno de la Niña los siguientes meses. El mar se ha calentado, se ha enfriado muy rápido estas últimas semanas. La Dirección de Monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó que 13 provincias de la Sierra y de la Amazonía fueron golpeadas por las lluvias. A estos cambios climáticos se sumó la inusual caída de nieve en la vía Riobamba-Guaranda de Chimborazo y en el Parque Nacional Cajas en Azuay. Y Ecuavisa triunfa en los premios Iris 2024 con 2 reconocimientos a la mejor historia periodística y la mejor última hora. Valeria Navarro con los detalles del evento. El jurado ha decidido que el premio Iris América 2024 a la mejor historia de televisión sea para El infierno del Darién, de Ecuavisa. El nivel periodístico de Ecuavisa volvió a medirse en el ámbito internacional y salió bien calificada. Ganó 2 de los 3 galardones Iris América 2024 a los mejores trabajos periodísticos enviados por las 22 cadenas de televisión que forman parte de la Alianza Informativa Latinoamericana y la Academia de Televisión. Entre 40 trabajos periodísticos, Ecuavisa ganó las categorías Mejor Historia de Televisión y Mejor Última Hora. La gala se realizó en Las Palmas de Gran Canaria, en España. El jurado estuvo conformado por María Casado Paredes, presidenta de la Academia de Televisión, Hernán Sin, reportero de guerra, Alejandra Andrade, periodista de investigación, y Jaime Santirso, periodista y escritor español. Es la primera vez que un canal de la organización se lleva los 2 primeros puestos en 2 de las 3 categorías. En la categoría Mejor Historia de Televisión triunfó la serie periodística de 4 reportajes de Bessie Granja, titulada El infierno del Darién. El jurado evaluó la calidad de la historia, de la producción y de la imagen. En la selva del Darién, las autoridades de Panamá han identificado al menos 7 rutas de tránsito irregular de migrantes. Todos deben atravesar este río, el Chucunaque, el más caudaloso y extenso del país. Los premios Iris América lo que reflejan y lo que premian es el periodismo puro en esencia, un periodismo de alto profesionalismo, un periodismo que cuenta una realidad de lo que pasa en nuestros países. El premio Iris América 2024 al mejor reportaje de última hora sea para Asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio de Ecuavisa, Ecuador. El segundo reconocimiento que recibió Ecuavisa fue en la categoría Mejor Última Hora por la cobertura del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El jurado evaluó la calidad de la inmediatez y las herramientas para alimentar el informativo y contextualizar la noticia. En medio de este trágico acontecimiento se realizó un amplio despliegue informativo en el que participaron directores, reporteros, camarógrafos, coordinadores y productores.
El tercer reconocimiento a mejor investigación se lo llevó la productora argentina Artear con su publicación Mar Argentino, peligro de depredación. Canales de Colombia, Perú y Paraguay alcanzaron el segundo y tercer lugar en cada una de las categorías. Ecuavisa se destaca una vez más por brindar a su audiencia el mejor contenido periodístico.